Vamos a ver un panorama general de la historia del transhumanismo y vamos a poder apreciar cómo es que estos debates sobre el transhumanismo van a tener o tienen de hecho ya implicancias para el futuro de la humanidad. Empecemos entonces. El deseo humano de adquirir nuevas capacidades es tan antigua como nuestra propia especie. Siempre hemos tratado de buscar expandir los límites de nuestra existencia, sea de manera social, geográfica o incluso mentalmente. Hay una tendencia en al menos algunos individuos de siempre buscar superar cada obstáculo y limitación a la vida humana. Y aquí hay un ejemplo paradigmático, la epopeya de Gilgamesh, que es la epopeya, la obra literaria más antigua registrada, data de 1700 a.C. En esta epopeya, el rey Gilgamesh emprende la búsqueda por la inmortalidad. En esa historia se relata que existe un medio natural para lograr la inmortalidad. Hay una hierba, una planta que crece en el fondo del océano. Gilgamesh exitosamente obtiene esa planta, pero una serpiente se la roba antes de que pueda comerla. Y naturalmente no logró conseguir la inmortalidad, solo con esa obra literaria, ¿no? Como personaje de esa obra literaria. En cierta medida pudo ser inmortal. En tiempos posteriores, diversos exploradores buscaron la fuente de la juventud. Algunos alquimistas trabajaron para elaborar el elixir de la vida. En todos estos escenarios, el límite entre el mito y la ciencia, entre lo mágico y lo tecnológico, era, era borroso, era difuso, y casi todos los medios concebibles para la preservación de la vida se habían intentado por alguna u otra persona. Aunque algunos exploradores hicieron descubrimientos interesantes, e incluso algunos alquimistas inventaron algunas cosas útiles, tales como nuevos tintes, por ejemplo, o mejoramientos en metalurgia, la meta, el objetivo de la extensión de la vida, se mostraba como algo elusiva, como algo difusa, esquiva en todos estos casos. El humanismo del Renacimiento creó el ideal de la persona erudita, el polímata, o sea, una persona que está ampliamente desarrollada en el ámbito científico, moral, cultural y espiritual, podríamos decir. Un hito de este periodo del Renacimiento es la obra de Giovanni Pico de la Mirandola, con su obra La oración sobre la dignidad del hombre. En esta obra, él proclama que el hombre no tiene una forma terminada, una forma ya hecha, acabada, y el hombre es responsable de formarse a sí mismo. Invocando a Dios, dice que el hombre ha sido creado y no pertenece ni al cielo ni a la tierra, no es mortal ni inmortal, y a fin de que pueda, dada su libertad, puede formarse a sí mismo, moldearse a sí mismo en la forma que el hombre pudiera preferir. Tiene el poder de descender hacia las formas más bajas o primitivas de vida, como también tiene el poder de, mediante su propia decisión, elevarse a órdenes superiores de vida, de la vida divina lo llama allí en esa obra. Francis Bacon defendió el proyecto de usar la ciencia para lograr el dominio sobre la naturaleza, a fin de mejorar la condición de vida de los seres humanos. La herencia del Renacimiento se combina aquí con la influencia de Isaac Newton, Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant y muchos otros, ¿no? Para formar la base del humanismo racional, que enfatiza la ciencia empírica y la razón crítica, ¿no? En vez de la revelación y la autoridad religiosa. La ciencia empírica y la razón crítica servirían como medios
para aprender sobre el mundo natural y sobre nuestro lugar dentro de esta, ¿no? Y como un modo de demostrar una base para la moralidad, ¿no? Hay algunos autores que sostenían eso. En ese sentido, el transhumanismo tiene sus raíces en el humanismo racional, ¿no? En el humanismo racional. Ahora, en los siglos XVIII y XIX podemos ver destellos de la idea de que los humanos mismos pueden desarrollarse, ¿no? Pueden ser desarrollados a través de la aplicación del conocimiento científico. El filósofo Condorcet, por ejemplo, especuló sobre la posible extensión del tiempo de vida humana mediante la ciencia médica. Y aquí un caso sorprendente es Benjamin Franklin, quien anhelaba melancólicamente la animación suspendida. Él preveía ya el movimiento criogenético, ¿no? O sea, en sencillo la congelación de cuerpos para tener la posibilidad de revivirlas en el futuro. Él deseaba melancólicamente esto porque él señalaba, ¿no?, que se lamentaba de haber existido en una época en la que la ciencia aún estaba en pañales como para lograr este tipo de tecnología, ¿no? Es una posibilidad muy a futuro, ¿no? Es un caso interesante el de Benjamin Franklin. Ahora, después de la publicación del origen de las especies de Darwin, se volvió cada vez más plausible ver la actual versión de la humanidad no como el punto final de la evolución, sino más bien como una fase, algunos dirían como una fase temprana de la humanidad. La razón de que una especie no sea algo fijo es muy simple. En cada especie encontramos variaciones considerables entre sus organismos constituyentes. Las mutaciones continuamente arrojan nuevas variantes genéticas y la reproducción sexual continuamente combina, baraja los genes, resultando en diferencias genéticas extensivas entre los organismos dentro de una misma especie. Además, la constitución genética de cualquier especie cambia a lo largo del tiempo, a medida que evoluciona. En ese sentido, si cada especie evoluciona, entonces los humanos evolucionan. La etapa actual de la humanidad es solo una fase dentro de un ciclo que no termina, del ciclo de la selección natural de las especies. Ahora, podría pensarse, alguien podría pensar que una fuente de inspiración para el transhumanismo fue Friedrich Nietzsche, famoso por su doctrina del superhombre. Nietzsche enseñaba que el hombre es algo que debe ser superado, ¿no? Que el hombre es un puente entre formas primitivas de humano y el superhombre, ¿no? Alguien podría pensar que esto es una fuente de inspiración para el transhumanismo. Sin embargo, lo que Nietzsche tenía en mente no era la transformación a través de la tecnología, sino un tipo de elevación, de crecimiento personal y refinamiento cultural también en individuos excepcionales, ¿no?, en los superhombres. Y esto no necesariamente involucra el uso de tecnologías de mejoramiento humano. En todo caso, el legado de la Ilustración, incluyendo una creencia en el poder de la racionalidad humana y la ciencia y la tecnología, es hoy en día un formador importante de la cultura moderna, ¿eh? Las novelas en el siglo XX presentaban escenarios, como por ejemplo escenarios en donde se controlaba la genética humana, ¿no?, y diversos otros, ¿no? Diversas novelas predecían una sociedad más saludable, con abundante energía limpia, ¿no?, donde la genética sería empleada para hacer a las personas más saludables, más inteligentes o incluso más altas, y donde la ectogénesis, ¿no? La ectogénesis es la gestación de fetos en vientres artificiales, ¿no? Todo esto sería algo muy común. Se narraban en esas novelas de ciencia ficción. En ese sentido, también especulaban sobre la colonización espacial y los implantes biónicos, así como mejoramientos mentales que se originen de algunas tecnologías o de la ciencia social incluso, ¿no?
En este contexto también hay una perspectiva pesimista, ¿no? Y he podido identificar a algunos, ¿no? El ensayo de Bertrand Russell, Ícaro o el futuro de la ciencia, muestra en cierto sentido una perspectiva pesimista, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese texto Russell argumenta que sin más benevolencia en el mundo, el poder tecnológico principalmente serviría para incrementar nuestra habilidad de dañarnos los unos a los otros. Otra obra también relevante en esta perspectiva pesimista es Un mundo feliz de Aldous Huxley, que tuvo un impacto duradero en los debates sobre la transformación tecnológica, ¿eh? Huxley describe una distopía donde el condicionamiento psicológico, la sexualidad promiscua, la biotecnología y hay una droga también llamada Soma, todo esto mantienen a la población conformista en una sociedad muy jerárquica gobernada por ciertos controladores. Los niños en este escenario ficticio, los niños son manufacturados en clínicas de fertilidad y son gestados de manera artificial. Los que pertenecen a a una jerarquía más baja son químicamente atrofiados, ¿no? O incluso deprivados de oxígeno durante su proceso de maduración, a fin de que esta casta pueda limitar su desarrollo físico e intelectual. Algo muy interesante es que desde el nacimiento los miembros de cada casta son adoctrinados durante su sueño, la hipnopedia, y en ese sentido son condicionados para creer que su propia casta es la mejor a la cual pertenecer. Esta sociedad descrita en Un mundo feliz es a menudo vinculada o comparada a otra obra influyente del siglo XX, ¿no? Otra distopía del siglo XX, que es la obra de George Orwell, 1984. Esta obra muestra una forma de opresión un tanto diferente, ¿no? Que incluye la omnipresencia de la vigilancia, ¿no? La ubicuidad de la vigilancia por el gran hermano. Y también hay una coerción policial brutal, ¿no? Hay una policía del pensamiento que incluso te arresta o hasta te puede asesinar por pensar diferente al partido del gran hermano. Ahora, debemos notar que ni en 1984 ni en Un mundo feliz la tecnología es empleada para incrementar las capacidades humanas. Más bien, la sociedad está configurada de tal manera que reprime el desarrollo total de la humanidad. Ambas distopías reprimen la exploración científica y tecnológica por el miedo de perturbar el equilibrio social, entre comillas. Sin embargo, Un mundo feliz en particular se ha vuelto un emblema del potencial deshumanizador del uso de la tecnología para promover el conformismo social y la complacencia superficial, ¿no? Podríamos decir. En la era posguerra, después de las guerras mundiales, muchos futuristas optimistas aparecieron, quienes habían visto en la ciencia, ¿no? Un nuevo hogar para sus esperanzas, ¿no? Veían esperanzas en el progreso científico y tecnológico, ¿no? En ese sentido, en, en diversas obras ya imaginaban que el viaje espacial, que la medicina y las computadoras ofrecían, ¿no? Porque en ese entonces estaba en boga la ciencia de la computación, ¿no? Y ellos imaginaban que todo esto combinado ofrecía un camino para un mundo mejor, ¿no? El cambio de atención en las novelas de ciencia ficción también reflejaban la marcha sorprendente de desarrollo en estos campos, ¿no? Como la ciencia de la computación. La ciencia había empezado a ponerse al día con la especulación,
Los temas transhumanistas durante este periodo eran discutidas y analizadas principalmente en la literatura de ciencia ficción. Algunos autores a resaltar aquí son Arthur Clarke e Isaac Asimov, etc. Isaac Asimov es un gran exponente de la ciencia ficción. Una de sus obras famosísimas es Yo Robot, por ejemplo, ¿no? En el cual hablaba de las leyes de la robótica, ¿no? Estas obras exploraban cómo el desarrollo tecnológico podría llegar a alterar profundamente la condición humana. La palabra transhumanismo parece haber sido usada por primera vez por el hermano de Aldous Huxley, Julian Huxley, quien era un biólogo distinguido, ¿no? Quien había sido el primer director general de la UNESCO, ¿no? Y también una figura prominente de la síntesis evolucionaria, ¿no? Del neodarwinismo, o sea, de la fusión de las ideas de Darwin con las ideas de Mendel. Eh, Julian Huxley escribió que la especie humana puede, si desea, trascenderse a sí misma, no solo esporádicamente, un individuo aquí y otro allá, sino en su totalidad, como humanidad. Y él señalaba que se necesita un nuevo nombre para esta nueva creencia, y allí sugiere que la palabra transhumanismo servirá. El hombre puede permanecer hombre, pero puede trascenderse a sí mismo, realizando nuevas posibilidades a partir y para su naturaleza humana. Ahora, con la invención de la computación electrónica, de la computadora electrónica, la idea de los autómatas similares a los humanos apareció en la ciencia ficción. Hemos visto el caso de Isaac Asimov, ¿no? Con su obra Yo Robot y muchas otras, ¿no? Muchos otros cuentos pequeños, ¿no? Apareció en la ciencia ficción y eventualmente en el campo de la predicción tecnológica. En el campo de la predicción tecnológica, ¿no? Y aquí se planteaba, ¿no?, esta pregunta también. ¿Podría acaso el progreso continuado en la inteligencia artificial conducir a la creación de máquinas que piensen de la misma manera como lo hacemos los seres humanos? Aquí una figura importante en esta cuestión fue Alan Turing, quien dio una definición operacional a esta pregunta en su texto clásico, Maquinaria computacional e inteligencia. Él predecía que las computadoras eventualmente pasarían lo que llegó a ser conocido como el test de Turing. Veamos qué es esto. En el test de Turing, un experimentador humano entrevista a una computadora y a otro humano mediante una interacción, una interconexión, una interfase textual. La computadora tiene éxito o pasaría el test de Turing si el entrevistador no puede distinguir confiable o fidedignamente, si no puede distinguirlo del humano, ¿no? Si las respuestas de la computadora no se pueden distinguir de las respuestas humanas. O sea, si el entrevistador considera a ambos como humanos, ¿no? Mucha tinta ha sido derramada en debates sobre si este test realmente proporciona una condición necesaria y suficiente para que una computadora sea capaz de pensar, ¿no? Pero lo que importa, más allá de una perspectiva práctica, es si se dará, ¿no?, y cuándo las computadoras serán capaces de igualar el accionar humano en tareas que involucran el razonamiento general, ¿no? Esta habilidad del razonamiento general, ¿no? Ese es un asunto práctico de importancia. Por supuesto, el hecho de que no hayamos logrado aún una inteligencia artificial que pueda hacer tareas al igual que un humano, no significa que nunca se podrá hacer. Y muchas personas, entre ellos Nick Bostrom, han ofrecido razones para tomar seriamente la posibilidad de que esto podría suceder dentro de la primera mitad de este siglo, ¿no?, del siglo XXI. La rapidez del cambio tecnológico en tiempos recientes conduce naturalmente a la idea de que la innovación tecnológica continuada
tendrá un efecto profundo en la humanidad en las décadas que vendrán, ¿no? Esta predicción es fortalecida si uno cree que algunas de esas variables que actualmente exhiben algún crecimiento exponencial continuarán creciendo así exponencialmente, ¿no? Y que estarán entre los primeros conductores del cambio. El científico Gordon Moore, notó en 1965 que el número de transistores en un chip exhibían crecimiento exponencial. Esto condujo a la famosa formulación de la ley de Moore, que establece aproximadamente, ¿no?, por decirlo en términos muy sencillos, establece que el poder computacional se duplica cada 2 años, ¿no? Y hay tasas de crecimiento exponencial similar, ¿no?, similares en un número de otras tecnologías, ¿no? Y aquí surge la hipótesis de la singularidad, ¿no? Esta hipótesis sostiene que estos cambios conducirán a algún tipo de discontinuidad tecnológica. Pero hoy en día a menudo se refiere a una predicción más específica, ¿no? Esta, esta singularidad, ¿no?, esta hipótesis de singularidad tecnológica. Es lo siguiente, ¿no?, que la creación de una inteligencia artificial que se automejora en algún punto resultará en cambios tan radicales dentro de un breve lapso de tiempo. Y una máquina ultra inteligente sería una máquina que puede de lejos sobrepasar todas las actividades intelectuales de cualquier hombre, sin importar su inteligencia. Dado que el diseño de máquinas es una de las actividades intelectuales humanas, una máquina ultra inteligente, una inteligencia artificial así, podría diseñar incluso máquinas mejores, sin ayuda humana. Y en ese sentido, indudablemente, habría una explosión de inteligencia, ¿no?, que sobrepasaría inevitablemente las capacidades humanas, ¿no? Algunos consideran que esta es una visión plausible de la hipótesis de la singularidad, ¿no? Ahora, los transhumanistas hoy en día sostienen diversas posturas, ¿no?, diversas perspectivas sobre la singularidad tecnológica. Algunas personas la ven como probable, como un escenario probable, ¿no?, y otros creen que es más probable que nunca habrá cambios dramáticos, ¿no?, cambios repentinos, como el resultado del progreso en la inteligencia artificial. Este debate es muy interesante y está en curso, ¿no?, actualmente se está dando. Ahora, en, en los últimos años, en los últimos años, la nanotecnología se ha vuelto un gran campo de investigación, con financiamiento mundial que apuntan a grandes cantidades de dinero. Algunos sostienen que la nanotecnología molecular nos permitiría transformar el carbón en diamantes, la arena en supercomputadoras, y nos permitirían también remover la contaminación del aire y los tumores del tejido saludable. En su forma madura, podría tal vez ayudarnos a abolir la mayoría de las enfermedades y el envejecimiento, ¿no?, hacer posible la reanimación de pacientes criogenizados, ¿no?, permitir la colonización espacial, ¿no?, y también podría, algunos sostienen también, de manera un tanto pesimista, sostienen que la biotecnología podría conducir también a una creación rápida de arsenales de armas letales, ¿no? Hoy en día hay noticias increíbles sobre proyectos nanotecnológicos que podrían ayudar, por ejemplo, a recuperar o mejorar la visión. Es un gran campo de investigación, ¿no? E indudablemente, si es que se lleva hasta sus últimas consecuencias, va a cambiar la condición humana.
Otra tecnología hipotética que tendría un impacto revolucionario es el uploading, la transferencia de una mente humana a la computadora. Esto involucraría los siguientes pasos, ¿no? Primero, crear un escaneo lo suficientemente detallado de un humano, de un cerebro humano particular, ¿no? Ese sería el primer paso. El segundo paso sería que a partir de este escaneo se reconstruya la estructura neuronal que eh, el cerebro a implementar, ¿no? Y combinar esto con modelos computacionales de tipos diferentes de neurona. El tercer paso sería emular la estructura computacional total en una poderosa supercomputadora, ¿eh? Porque las computadoras actuales no pueden hacer eso. Está muy lejos del alcance, ¿eh? Y si esto es exitoso, el procedimiento en teoría resultaría en la mente original, con la memoria y la personalidad intacta, siendo transferida a la computadora que entonces existiría como un software y podría esa persona habitar en un cuerpo robótico o vivir en una realidad virtual. Es un escenario que algunas personas han planteado. Sin embargo, esta supuesta posibilidad es, de hecho, actualmente un problema filosófico, dado que podemos presentar este argumento, ¿no? Este argumento que hizo famoso a John Searle. En sencillo, podríamos poner este argumento así, ¿no? La premisa uno: los programas de computadora son enteramente sintácticos, o sea, se manejan solo con reglas, ¿no? Un software es un conjunto de reglas nada más, ¿no? Que dan resultados a partir de ciertas entradas, de ciertos inputs, dan ciertos outputs. Entonces la premisa uno es esa. Los programas de computadora son enteramente sintácticos. La premisa 2 es que las mentes tienen semántica. La premisa 3 es que la sintaxis no es suficiente para la semántica. A partir de estas tres premisas podemos tener la conclusión de que las mentes no son programas o no se pueden reducir a programas de computadora. Además, actualmente este tipo de tecnología está muy lejos de nuestro presente y el argumento que hemos dado, a mi parecer, es muy poderoso y es un argumento que se discute hoy en día. No hay un consenso de si el uploading es una posibilidad realmente, ¿no? Si la superinteligencia, la nanotecnología molecular, el uploading o alguna otra tecnología de algún similarmente revolucionario se desarrollara, la condición humana claramente sería radicalmente transformada, ¿eh? Inevitablemente transformada. Incluso si uno creyera que la probabilidad de este acontecimiento en cualquier tiempo cercano es muy pequeño, estos prospectos, sin embargo, merecen una seria atención a la vista de su impacto extremo. Sin embargo, el transhumanismo no depende de la factibilidad o la realización de tales tecnologías radicales. ¿Por qué? Porque la realidad virtual, el diagnóstico de preimplantación genética, la ingeniería genética, los productos farmacéuticos que mejoran la memoria, la concentración y el ánimo, la cirugía cosmética, las operaciones del cambio de sexo, las prótesis, la medicina antienvejecimiento, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías ya están aquí o se pueden esperar dentro de muy breve tiempo. La combinación de estas capacidades tecnológicas, a medida que maduren, podrían transformar profundamente la condición humana. Entonces, la agenda transhumanista, ¿no? O la preocupación transhumanista de hacer que tales mejoramientos sean seguras y disponibles para todas o la mayoría de las personas, se volverá un debate muy relevante, ¿no? Y con asuntos o implicancias prácticas, ¿no? En los años que están viniendo, ¿no? En estos años incluso, ¿no? A medida que estas y otras tecnologías
lleguen a darse. Es un debate actual muy importante.